Buenas tardes a todos. Bueno, esperamos unos segunditos más para que se terminen de ingresar y vamos comenzando. Mientras tanto, les voy comentando para que lo tengan presente que en la página de YouTube del sanatorio están las demás clases anteriores por si hay eh, médicos que se sumaron recientemente, así que pueden acceder a los temarios y a las clases que venimos dando desde abril. Está todo ahí para que puedan acceder a eso. La idea hoy es comenzar con nuestro anteúltimo módulo que tiene que ver con lo que es patología gastrointestinal. Tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Rondi Britos. El doctor es médico de planta del Servicio de Internación General Sanatorio Fino Quieto y coordinador del área de patología funcional de GEDIT. Gracias, Rondi, por estar con nosotros y bueno, te damos la palabra y comenzamos cuando te parezca. Dale, muchas gracias, Ale. Eh, Bienvenidos a todos a esta parte de patología un poco funcional y de gastro del curso. Vamos a tratar el tópico de dispepsia funcional y nuevos avances como herramientas diagnósticas. Y vamos a comenzar. Ahí está. Etimológicamente decimos que el origen de toda la palabra de qué es la dispepsia viene del griego, donde decimos que el dis es el mal o la dificultad y la pepsia es la digestión. Y nosotros sabemos que la patología de dispepsia funcional es un trastorno gastrointestinal que más o menos afecta entre el 5 y el 11% de la población mundial. Nosotros tenemos los criterios de Roma a modo de Biblia, por así decirlo, que es un consenso mundial que se reúne en Roma, por eso el nombre, y lo que trabaja es sobre las patologías gastrointestinales en los que son los desórdenes funcionales o los del eje intestino-cerebro, que es algo de que probablemente hayan oído hablar hace poco tiempo, pero es algo sobre lo que venimos trabajando hace muchísimos años. El último consenso de Roma 4 es de 2016, está en marcha la quinta edición de Roma 4 a salir entre el próximo año y el que sigue. Entonces nosotros a través de Roma 4 lo que podemos decir es que la dispepsia funcional debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios, que es esa plenitud postprandial o molestia, que es la saciedad precoz molesta, es el dolor epigástrico molesto y el ardor epigástrico molesto. Y eso debe de ir acompañado de que nosotros no le vamos a encontrar una causa de enfermedad estructural en nuestro paciente, incluyendo una veda. O sea, nuestro paciente no le encontramos nada orgánico, nada estructural y aparte de eso, dentro de lo que le hicimos, le tuvimos que hacer una endoscopía diagnóstica alta al paciente donde no evidenciamos ninguna patología que pueda satisfacer a estos criterios. Otra cosa que nosotros debemos de saber, a través de lo que nos dice Roma siempre, es que debe estar presente durante los últimos 3 meses y que debe haber tenido un inicio no mayor a 6 meses y deben de cumplir los criterios de distrés postprandial y dolor epigástrico que los vamos a ver a continuación. Para lo que es el síndrome de distrés postprandial, nosotros lo que tenemos que decir es, como nos dice siempre Roma, que uno o ambos de los siguientes síntomas deben de estar por al menos 3 días por semana, o sea, la plenitud postprandial molesta esa que genera impacto sobre las actividades del paciente, que dice que tiene distensión, que le duele y que deja de comer, o la saciedad precoz molesta también. Me sacio enseguida, me lleno enseguida, tengo que dejar de comer y genera esa plenitud, esa sensación de que me comí un ladrillo, eso es parte del síndrome de distrés postprandial. Vuelta a lo que decíamos antes, que tenemos que ver que no sea alguna causa ni orgánica ni metabólica y que en un examen de rutina, incluyendo como dijimos antes la veda, no esté pasando. Y por otro lado, lo que tenemos es el síndrome de dolor epigástrico, que se caracteriza por ese dolor en el epigastrio, en la boca del estómago, que nos refieren los pacientes, que puede producir impacto sobre la actividad de vida. Viene el paciente y nos dice, me duele la boca del estómago, me duele la boca del estómago, ¿cómo se me pasa? Pero vuelve a doler. Y puede tener acompañado también del del ardor epigástrico molesto, esa pirosis, ese ardor, ese siento un fuego en la boca del estómago que muchas veces acompaña a nuestros pacientes. Y dentro de esto nosotros vamos a tener síntomas cardinales y síntomas acompañantes. Como dijimos, la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor y el ardor son esos síntomas cardinales en los que nosotros vemos a los pacientes y que
tanto para nosotros desde el consultorio de gastroenterología o de clínica o el medicina familiar o la medicina ambulatoria, vamos a tener más seguido. Pero ¿qué pasa cuando viene el paciente y nos dice, tengo náuseas, tengo vómitos, tengo regurgitación o tengo meteorismo? ¿Lo podemos encasillar en esto? Y muchas veces tenemos que hacer una buena anamnesis y tratar de encaminarlo dentro de lo que el paciente nos dice. Tipo de causas que nos provocan la dispepsia funcional muchas veces son trastornos de la motilidad. Dentro de ellas, una de las grandes patologías que podemos ver es el tema del vaciado gástrico. Y en el vaciado gástrico, como ven en la imagen que tenemos de este lado, el vaciado gástrico se produce por contracciones del cuerpo del estómago, ¿sí? Y propulsando hacia la zona antral, pilórica y después hacia el duodeno el contenido que tiene. Que, como vamos a ver en alguna otra diapo que les dejo a modo de reseña, la manera en la que yo le explico al paciente de la forma más amena y que lo entienda siempre es que el tubo digestivo es como una manga de repostería. Uno necesita apretar en forma sincrónica y con un sentido el contenido para poder ir desplazándolo. ¿Se acuerdan de cuando se hablaba en la facultad de complejo motor migrante y todas esas ondas hermosas que parecían un electro, pero estaban en el tubo digestivo, que veíamos en fisiología y nos mirábamos todo con cara de ¿y esto con qué se come? Como decíamos, tenemos el vaciamiento gástrico. Cuando tenemos un retardo en el vaciamiento gástrico, cuando la motilidad antral está disminuida, estamos entrando en un caso de gastroparesia o de gastroparesis, como dice ahí en inglés. Esto es una lámina sacada de la AGA, de la Asociación de Gastroenterólogos Americana, en donde el fondo del estómago empieza a sedimentar lo que uno come, entonces es ese paciente en el que uno puede mirar que tiene distensión postprandial, que tiene plenitud y que cuando le hace una endoscopía encuentra residuos en ese estómago. Esto, como dice ahí, puede verse a las disritmias gástricas, a la acomodación o a la fuerza disminuida por la disminución del tono vagal abdominal. Pero también nosotros tenemos ese paciente con hipersensibilidad visceral, que es ese dolor que uno no encuentra una explicación normal. Es que en algún momento algunos hemos postulado que puede ser como si fuera una especie de alodinia, como si fueran los pacientes con la fibromialgia, que tienen esa hipersensibilidad en el resto del cuerpo y que uno no entiende por qué generan tanto dolor y uno termina viendo que el dolor aumenta el tema del retraso gástrico. O sea, nosotros tenemos un paciente que con dolor no puede movilizar el contenido de su estómago. Y esto se debe principalmente a que los mecanorreceptores tienen un procesamiento aberrante en la entrada de la médula espinal y lo que permiten es el aumento del dolor y con toda la patología que conlleva esto. Por otro lado, nuestros pacientes, lo que debemos siempre evaluar es la infección por Helicobacter pylori. Si bien no queda claro cómo es el mecanismo, nosotros tenemos que la mayoría de nuestros pacientes con Helicobacter pylori generan y cumplen los objetivos y cumplen ¿cómo es? Estos puntos para la dispepsia funcional. ¿Sí? Y muchas veces los pacientes, una vez que los erradicamos, dependiendo de los esquemas, de la posibilidad de esquemas que uno tenga a mano, el paciente mejora con la erradicación del Helicobacter pylori. Parroquial aparte, Helicobacter pylori que se encuentra, Helicobacter pylori que se saca, ¿sí? Que se erradica. Recuerden brevemente, el Helicobacter pylori es por la OMS clasificado como un carcinógeno tipo 1. Muchas veces van a encontrar gente que les va a decir, no, el Helicobacter está ahí, pero no le genera gastritis, no le genera nada. Estudios controlados y aleatorizados muestran que los sistemas de vigilancia que usamos nosotros para cáncer gástrico cambian las metaplasias y cambian un montón de cosas en pacientes que tenían Helicobacter y en pacientes que no tenían Helicobacter previamente. Así que si tienen la oportunidad de tratar a un paciente con Helicobacter, pese a que no tenga síntomas, es preferible tratarlo y a 10 años ahorrarnos un dolor de cabeza. Pasado este parroquial, seguimos con el Helicobacter. Entonces, como decíamos, uno lo que tiene que hacer es pruebas de tratamiento para el Helicobacter. Como ven la imagen de este equipo, este es un equipo que mide urea marcada, ¿sí? Entonces, el test de aire expirado para detección de Helicobacter pylori consiste en estas dos bolsas que ustedes ven
perdón, ahí, que ustedes ven acá, donde ven que en la parte superior del equipo dice que tiene una línea de base y en la parte de abajo una bolsa que es para la muestra. ¿En qué consiste la prueba? Nosotros le damos al paciente urea marcada a beber. Previamente le hacemos soplar en una de estas bolsitas la línea de base, le damos la urea marcada y 30 minutos después el paciente sopla y introducimos la bolsa debajo. ¿Sí? Dos bolsas separadas, el paciente lo puede hacer en domicilio, lo puede traer. Diferentes proveedores tienen diferentes técnicas, pero esta es más o menos la que están en mercado acá, que han entrado hace poco a Argentina. Y después, dependiendo de cuánto sea el valor de corte, les puede dar positivo o negativo que de los que le decía yo, de tratar al Helicobacter, hay una revisión sistemática de Cochrane que dice que el NNT para curar un caso de dispepsia es de tratar 14 Helicobacter pylori, así que tiene una buena tasa. Lo que sí pueden hacer es, dependiendo de las tres grandes opciones que uno puede tener para detección de Helicobacter, test de aire expirado, cultivo en endoscopía, si es que llegaron a la endoscopía, y o antígenos en materia fecal. Lo que sí está desaconsejada es la prueba serológica, o sea, los anticuerpos para Helicobacter en sangre periférica están desaconsejados porque tienen un valor predictivo positivo muy bajo que es menor al 50%. Otro gran capítulo que ha estado en boga en el último año es la alteración de la microbiota. Entonces, las alteraciones del microbioma y del tracto gastrointestinal, principalmente el superior, pueden dar signos de dispepsia funcional. Esto es en que los pacientes dispépsicos son más propensos a contribuir a la gastroenteritis. La gastroenteritis lo que hace es cambiar el microbioma. Ojo, cuando uno habla de cambiar el microbioma, no es que va a tener cepas nuevas importadas en el lugar de origen, sino que algún fenómeno de barrera se rompió y lo que tuvo fue el aumento o el desbalance de la flora intestinal habitual y lo que va a tener generalmente es producción de hidrógeno o de metano y de otras cosas más que pueden generar síntomas dispépticos. Pero nosotros también tenemos diagnósticos diferenciales que muchas veces son confundidores. ¿Sí? Por ejemplo, el dolor como decíamos antes, el dolor epigástrico, muchas veces puede ser enfermedad ulceropéptica, puede ser reflujo, puede ser la gastritis por el Helicobacter, puede ser un dolor biliar, podemos tener dolores de la pared abdominal. Siempre acuérdense de hacer el signo de Carnet cuando uno hace la anamnesis y la revisación, ¿sí? Cuando hace el examen físico de un paciente, de tocar los puntos de la línea media, fijarse que no haya debilidad de los músculos anteriores, de no haya disciencia de la línea alba, que eso provoca dolor y a veces puede ser un confundidor. El tema oncológico, el cáncer gástrico o el esofágico puede dar estas manifestaciones, la gastroparesia recién hablábamos, obviamente el capítulo de la pancreatitis, por todo conocido, la malabsorción de los hidratos de carbono, ¿sí? Las intolerancias a la lactosa, la fructosa o al sorbitol puede generar síntomas similares, y en los medicamentos uno tiene que preguntarle al paciente, ¿usted toma potasio, toma digoxina, toma teofilina, toma algún antibiótico oral, en general la ampicilina y la eritromicina? Los AINES principalmente, recuerden que van a dar mucha patología, tanto en el estómago como en el duodeno, y eso va a repercutir también en síntomas dispépticos. La niacina, los narcóticos, la colchicina, la quinidina, por ejemplo, los narcóticos o los derivados opiáceos. Recuerden que vamos a tener un vaciamiento gástrico en el intestino, otra vez recaemos sobre lo que veníamos charlando previamente. Otros diagnósticos diferenciales que no son por demás menores, las enfermedades infiltrativas del estómago, las alteraciones metabólicas, si tiene hipercalcemia, hiperpotasemia, también le puede dar, puede traer trastornos en la conducción eléctrica a nivel gástrico y entonces eso dar diferentes trastornos. La enfermedad isquémica, cuando uno tiene una isquemia intestinal, genera signos parecidos. El síndrome de compresión del tronco celíaco, ¿sí? A través de la mesentérica superior, el compás aortomesentérico, con la doctora Armida hemos compartido varios pacientes con estos trastornos. Los trastornos de tipo metabólico sistémico, ¿sí? Las hipo o perdón, la hipo o los hipotiroides o los hipertiroides, las enfermedades del tejido conectivo, las diabetes mellitus,
¿sí? Cáncer de páncreas lo puede dar, y un capítulo que uno a veces no lo tiene tan claro, principalmente en los adultos, salvo en medicina del viajero o alguna otra cosa, que son los parásitos intestinales que a veces uno los deja pasar y no los tiene tan en cuenta. Pero de estos diagnósticos diferenciales me gustaría tener en cuenta estos tres que les marqué, que son los más frecuentes de patología de consultorio y que por ahí uno los tiene que evaluar para ver si es una dispepsia o no, que es el reflujo, la enfermedad por reflujo. Recordemos que tiene el dolor urente, retroesternal, la regurgitación. Los pacientes con dispepsia predomina el dolor epigástrico, la sensación de plenitud, y en estos pacientes tengo el ardor y tengo la regurgitación, que a veces son simuladores. La gastroparesia, como veíamos, era el retardo del vaciamiento gástrico, se puede acompañar por vómito. Vómito justamente era uno de los síntomas acompañantes de todos estos trastornos. O el síndrome intestinal irritable o colon irritable, como mucha gente le dice, que puede tener una superposición funcional de hasta el 60% de los pacientes, porque tiene el dolor, el malestar abdominal, la relación con el cambio de la frecuencia y la forma de las heces. Sí, es ese paciente que viene y nos dice me duele el estómago o me duele la panza, y ahí ya no puede discernir si es la panza, el intestino o qué. Y luego una manera que tenemos de salir del paso en ese momento es, ¿tiene o no tiene cambios de ritmo evacuatorio, o cuando defeca mejora o no el dolor? Otro capítulo son los IBP. ¿Sí? Los IBP, a ver, parecen ser moderadamente efectivos para algunos pacientes con dispepsia funcional. Tenemos revisiones donde nos dice que el NNT es de 11 para poder aliviar los síntomas generales de la dispepsia, pero los IBP a dosis baja tienen efecto similar, y los IBP 2 veces por día no demostraron superioridad. ¿Sí? Entonces, eso de le pongo el IBP a la mañana y a la noche al paciente para repartirle la dosis, o le pongo doble dosis, porque si uno le pone 2 veces por día la dosis basal, estaría poniéndole doble dosis al paciente, no demuestra superioridad contra ponerle una dosis diaria. Uno debiera, primero, hacer uso racional de los IBP para no usarlos. Recuerden, los IBP no son los caramelos de los gastroenterólogos, tienen contraindicaciones, tienen interacciones, y los pacientes la pueden pasar mal a largo plazo. Y aparte, pueden sí tener algún efecto beneficioso desinflamando, sacando de los eosinófilos duodenales y todo eso, que es lo que mejora el paciente, pero no lo podemos pasar más de entre 6 a 12 meses, porque la terapia a largo plazo con IBP tiene sus riesgos, como decimos siempre. Algún metaanálisis nos dice que de los dos ensayos con 2.100 pacientes requirieron un NNT de 7 para tratar, y que cuando se vio IBP contra los inhibidores, o sea, los H2 contra la famotidina y la ranitidina, no se observó diferencia evidente, por lo menos para este grupo de pacientes. La otra limitación de los estudios, como dice acá abajo, que la enfermedad por reflujo pueden haber sido clasificados erróneamente como dispepsia funcional. Eso a veces nos pasa cuando vamos al ámbito nosotros a evaluar los pacientes precisamente con el reflujo. Entonces, hasta acá nosotros lo que pudimos ir viendo es, tenemos nuestros pacientes que los podemos tratar con los IBP, los podemos eh, ir acompañando, tienen el dolor, no responden a los IBP porque no llegamos con la dosis, porque no los toleran, porque dicen que el IBP les modificó el ritmo de hábito evocatorio, como muchas veces nos pasa, o que vemos que llevan otra reacción por detrás que puede hacer más de un ámbito, como ser la neuromodulación que uno le puede hacer en el consultorio. Entonces lo que vamos a ir es a los antidepresivos, cuando pensamos que es más un dolor por hipersensibilidad visceral, lo que habíamos charlado antes. Y lo que tenemos a mano siempre son los antidepresivos tricíclicos. Nosotros usamos mucho en concomitancia con los IBP y los triciclos, perdón, los tricíclicos, en general amitriptilina. ¿Sí? Uno lo que hace es, los puede iniciar y en general hasta 12 semanas los puede sostener si decide que, no que es inefectivo. Después lo que tiene que hacer es bajarlo a la dosis mínima aceptable. Otro agente que tenemos nosotros a la mano es los prokinéticos, por eso les pongo la manga de repostería, porque ¿qué hace? Si nosotros pensamos que la manga de repostería es nuestro tubo digestivo, las manos del repostero son los prokinéticos tratando de apretar
y conducir hacia adelante el, el bolo o lo que estemos llevando, sea materia fecal, sea el bolo o sea el quimo. Entonces, este uso lo reservamos, por ejemplo, para la metoclopramida y lo podemos reservar para otras drogas que ahora vamos a ver. Pero bueno, ¿qué pasa? Los síntomas muchas veces vuelven a repetirse durante la terapia. Y nosotros, ¿qué tenemos? Después de haber visto estas revisiones sistemáticas, que la calidad y evidencia para poder relevar y decir que los proquinéticos están avalados en este tipo de pacientes con dispepsia, relativamente fue baja porque no se asoció a mejoría en la calidad de vida. Piensen que todos estos todos estos trabajos que evalúan calidad de vida generalmente son a través de cuestionarios validados de calidad de vida del paciente. Y a ver, ya le hicimos IBP, no anduvo. Le hicimos tricíclicos, anduvo regularmente. Los prokinéticos no estarían indicados. ¿Cuál es una herramienta que nosotros muchas veces nos apoyamos en estos pacientes? Es la psicoterapia. Y desde la psicoterapia nosotros tenemos diferentes estrategias para usar. La hipnosis, el psicodrama, la psicoterapia, pero la que en general anda mejor, por lo menos en la experiencia que uno tiene en la patología que tratamos nosotros, es la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Ahora, perdón, una sola cosa de psicoterapia. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con la psicoterapia? Que los ECA, los ensayos controlados aleatorizados, no están bien diseñados y a veces tienen fugas, por lo cual no hay una recomendación precisa, avalada y con un alto grado de evidencia, ya que tienen una base floja de diseño cada uno de los estudios. En la práctica, en el consenso de expertos, está avalado, pero ya le digo, no hay una recomendación grande y pesada, solamente es recomendación de expertos a nivel local. Hicimos los IBP, le hicimos la mitriptilina, los prokinéticos, vuelvo a repetir que no nos están ayudando mucho, y por otro lado lo que podemos hacer es modificación de la dieta. ¿En qué nos vamos a basar con la modificación de la dieta? El momento de más síntomas, ¿cuándo va a ser? Cuando come. Se distiende, le duele, tiene que dejar de comer. Entonces, uno lo que puede hacer es trabajar codo a codo, como hacemos muchas veces con las nutricionistas, con las licenciadas, con las médicas nutricionistas, y tratar de darle el enfoque adecuado a nuestro paciente y evaluar porque a nosotros en el consultorio muchas veces se nos escapa por formación y por tiempo, cuáles son aquellos alimentos que por ahí le están llevando a tener esto. Ya dijimos antes que las intolerancias a los hidratos de carbono pueden generar síntomas similares y más de una vez uno lo casilla como dispepsia y lo que terminaba teniendo era una intolerancia y la Nutri te levanta el teléfono y te dice, che, mirá, estudialo para intolerancia. Entonces, después de todo este peregrinaje que hemos visto, la AGA había sacado hace un par de años este algoritmo. ¿Dónde nos paramos nosotros y cómo lo tenemos que hacer? Si nuestro paciente tiene más de 60 años, tenemos que hacerle una endoscopía, descartar patología orgánica. Si es, eh, si es patología orgánica, veremos a ver cuál es, según las guías de tratamiento, qué es lo que vamos a hacer. Si es normal, a continuación vemos la otra placa y la otra rama de tratamiento para los menores de 60. Uno lo que tiene que hacer es testearle el Helicobacter. Es una guía americana. La manera de testear el Helicobacter sin hacerle la endoscopía para ellos es mucho más accesible que para nosotros, hacerle el test de urea. Por eso la recomienda así. Uno hace lo que puede. Si tiene endoscopía, la endoscopía a un menor de 60 por los síntomas, pero lo que debería hacerse sería esto. Si tiene positivo, lo erradicamos al Helicobacter pylori y dependiendo si responde, estamos probablemente saliendo de esta patología. Ahora, si es negativo, ponemos PPI, o sea, ponemos los inhibidores de bomba de protones. Si responde, tuvimos éxito, todos felices. Si no responde, pasamos a los TCA, los tricíclicos. Ellos recomiendan prokinético, vuelvo a lo que decía antes, la evidencia no termina de ser concluyente sobre los tricíclicos, pero es recomendación de la Asociación Americana. Si no responde, empezamos por psicoterapia, que es un poco lo que veníamos desarrollando en las previas. Esta sería la figura 2, que donde nos decía antes. Bueno, si nuestro paciente no tenía nada, lo ponemos en dispepsia funcional. Ahora, tiene Helicobacter, vamos de vuelta. Helicobacter lo radicamos, no responde. Sí responde.
estamos todos felices, y si no, el mismo camino. Si nuestro paciente tiene una dispepsia funcional porque la encontramos todo el camino y no encontramos nada, vamos por los PPI, por los tricíclicos, por los prokinéticos y consideramos otra vez la psicoterapia. Y nosotros tenemos algunos confundidores en el medio. Y a veces tenemos que hacer algunas pruebas como para poder discernir estos confundidores. ¿Están presentes? ¿No están presentes? Y ahí vamos a charlar de lo que es el test de aire expirado, que es lo que están viendo a esta chica que está soplando. Esto es un equipo combinado de hidrógeno y metano. Este es el mismo equipo de la misma empresa, solamente para hidrógeno, donde nosotros lo que vamos a hacer es que el paciente primero haga una inspiración profunda en apnea y una exhalación para tomar un valor basal. Se le va a dar un líquido que va a ser probablemente lactulosa o glucosa, depende del centro. Y lo que vamos a hacer cada 30 minutos es evaluar qué pasa con la respuesta que tiene en cuanto a las mediciones de hidrógeno y metano. Dependiendo de ciertos valores, podrá ser positivo o no. Uno le puede decir, usted tiene sobrecrecimiento positivo para flora metanogénica, que se llama IMO, para flora hidrogénica es el SIBO, o tiene otros patrones que son los de perfil fermentativo aumentado, que generan síntomas dispépticos como la distensión, el dolor postprandial y un montón de cosas. Por eso son los grandes confundidores. El de hidrógeno hace la apnea, sopla y solamente le va a medir hidrógeno. Y lo otro que uno debería hacer es una cámara gamma para el vaciamiento gástrico, que les dejo una foto, donde recuerden que se evalúa con ciertas sustancias, con radioisótopos marcados, y durante 4 horas se evalúa el vaciamiento gástrico. Depende de los valores que le mande de referencia la gente de centellografía, uno puede decir que tengo una gastroparesia o no. En el punto de gastroparesia, si bien nosotros veníamos diciendo que los prokinéticos no estaban tan de acuerdo para los pacientes por la parte de dispepsia, sí en lo que es gastroparesia. Y si bien uno piensa en tener mosapride, cisapride o cinitapride, por ejemplo, que es uno de lo que tiene a la mano, estudios, principalmente la Sociedad Neurogastro de México, avalan el uso de prucalopride, que uno lo tiene más como un catártico, como un laxante, para pacientes que tienen gastroparesia. Así que, como dato al margen. Para ir finalizando, les recuerdo, como soy participante del Club del Estómago, los invitamos a todos aquellos que quieran contribuir con nosotros a sumarse al registro argentino para el manejo de la infección por Helicobacter pylori. Les dejaba el parroquial con los mails tanto del CADED como del registro. ¿Sí? Y muchas gracias, estoy abierto a las preguntas. Gracias, Rodney, la verdad que fue súper claro. Eh, sí, también quiero hacerte como una consulta que yo no tenía bien en claro el tema de los antidepresivos tricíclicos como segunda línea de tratamiento. Eh, Como para reforzar un poco el concepto, porque creo que es bastante nuevo, al menos para mí, no es algo que yo tuviera en la práctica. Y comenzás con los inhibidores de la bomba de protones y esperás 8 semanas de tratamiento. Si no responde, ahí la indicación es ya pasar a los a los antidepresivos tricíclicos, o se recomendaría por ahí hacer algún estudio endoscópico en el medio y después iniciarlos. Bien. ¿Cuál A, sería lo correcto? a ver, el esquema sería de esta manera. Uno le puede hacer, viene el paciente con el dolor, uno saca las grandes cosas de organicidad, no le hizo la endoscopía y lo que puede hacer es iniciar los IVP. Le pone el IVP que corresponde, siempre recalco lo mismo. Cuidado con el omeprazol. La gente lo toma como si fueran caramelitos, pero el omeprazol tiene interacciones por el citocromo, tanto sea con las warfarinas, con los dicumarínicos y con la mayoría de las drogas cardiológicas, aparte de los anticonceptivos. Así que, ojo, nadie quiere ser tío. Mm. Uno arranca con los inhibidores de bomba, 8 semanas, ¿sí? Si a las 8 semanas el paciente persiste y te dice, mira, yo sigo teniendo dolor, 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 no me calma el dolor, no me calma el dolor, descarta organicidad con la endoscopía, Bien. ¿sí? Y si vos una vez descartando organicidad con la endoscopía, no viste nada, le hiciste las biopsias, la biopsia te dijo que tiene Helicobacter negativo, que no tiene ni duodenitis, que no encontraste nada en ningún lado, que no te cierre, obviamente una ecografía, ¿sí? Yo haría Bien. tipo como si fuera un parro radiológico, le haría la eco y la endo, la eco de abdomen, no comernos un cáncer de páncreas que a veces genera eso, o los IPMN, las,
las neoplasias intraductales mucinosas, que pueden ser a largo plazo oncológicas, pueden ser, digo, neoplásicas de malignidad, en principio no. Y después de que yo sé que no tengo un cáncer de páncreas y no tengo helicobacter ni nada, sí ahí iría a un tricíclico. Por Bien. uso y costumbre, le pondría mitriptilina, 12,5. Ah, eso te iba a consultar, ¿con Claro. qué dosis inicias? Con una dosis mínima. Sí, medio comprimido de amitriptilina, 12,5. Uno le dice al paciente que lo tome a la noche, que puede tener mayor somnolencia, ciertas pautas de alarma, cuidado los primeros días con el tema de manejar, con el tema de cortopunzantes, todo como para poder acomodarlo y ver cómo va. Y en general, si lo que nosotros tenemos es un dolor por hipersensibilidad visceral, responde muy bien dentro de los 10 días, 15 días que cuando se impregnó. Perfecto. O sea que si hay una respuesta, la vamos a ver pronto. Sí, 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 la respuesta es pronta. Por eso el algoritmo lo que decía ahí es que no sostenerlo más de 12 semanas, o sea, más de 3 meses, porque si vos en 3 meses no viste que el tricíclico funcionara, no buscá por otro lado. En el medio duplicás la dosis o escalás la dosis o mantenés siempre la dosis mínima Depende de de esos cómo le tres está yendo al meses. paciente. Ah, Depende del paciente. Si vos ves que el paciente te dice, "Ok, yo tenía un dolor 10 en 10 y hoy lo tengo 8 en 10, algo de ganancia viste, ok, duplicaré la dosis. Si el paciente la logra sostener, duplicarle la dosis. Pero en general, nosotros cuando neuromodulamos, tanto sea hipersensibilidad esofágica como de toda la parte de dispepsia, con 12,5 andan bastante, bastante bien. perfecto. Bueno, y otra pregunta que se me ocurre a mí, no sé si alguien más quiere preguntar algo, acuérdense que lo pueden hacer a través del chat, es respecto al SIBO. También lo que uno ve en el consultorio, que a veces los pacientes reciben tratamiento empírico. Eh, yo sé que por ahí la técnica diagnóstica o el método diagnóstico no es tan accesible eh, para cualquiera o para poder realizarlo, pero ¿qué es lo que se aconseja? ¿Hacer un tratamiento empírico y si eso no responde, hacer el test diagnóstico o lo ideal sería comenzar con algún estudio? Sí, esa es una muy buena pregunta porque tenemos bastante demanda este año con SIBO. Está un poco de moda, por ahí hasta lo traen en la consulta, ¿no? Los mismos pacientes, por eso. Ese es el problema. Pero, a ver, para ponerlo más o menos en orden en SIBO. SIBO se hace más o menos unos 8 años en Buenos Aires. ¿Sí? Los test de SIBO. Han ido evolucionando en el mercado lo que hay ahora. Hay muchos centros con hidrógeno metano, muchos centros con hidrógeno. La accesibilidad del método es bastante alta. El problema es la demanda. Nosotros manejamos un cupo de casi 700 pacientes por mes y tenemos turno a diciembre. O sea, siempre tenemos de 3 a 4 meses. Entonces eso a nosotros nos genera un cuello de botella terrible. Muchos centros están pasando lo mismo por la explosión de los últimos meses mediática. Eso por un lado. Por el lado de el tema de poner o no el antibiótico empírico. La realidad pasa por este lado. Uno, si piensa que el SIBO solamente como una entidad con una sola flora, sería genial, uno lo podría hacer el tratamiento empírico. A ver, para traerlo a colación, el SIBO es lo que nosotros veíamos hace 20 años que decíamos que era disbiosis, que no sabíamos por qué el paciente se hinchaba y con floratil y alguna otra cosa andaba y por ahí con ciprofloxacina o algo más andaba. Hoy sabemos que tenemos antibióticos dirigidos, pero en general tenemos dos grandes grupos, siendo hidrógeno y metano las dos gases que uno puede medir hoy por lo menos en kits comerciales de este lado del mundo. En otros lados se puede medir flora sulfídrica, que es otro lío que va a salir mucho más adelante. Pero la realidad es que vos lo tratás. ¿Y qué le haríamos? O sea, le hacemos rifaximina, que es para hidrógeno, no le tratamos el metano. En algún Sí. momento pasó así. Se asoció mucho a que el paciente con mucho gas, con flatulencias y con diarrea, ese era un SIBO que tenía hidrógeno. Y además, nosotros nos formamos así en gastro y decíamos, bueno, si no llegamos al estudio, le ponemos rifaximina empírico y vemos. Por otro lado, el paciente constipado le decíamos, bueno, ok, este es constipado, debe tener una flora metanogénica alta. Eso eh, tiene correlación porque digo, son datos que nos estás dando que pueden servir mucho, sobre todo al interrogatorio de cómo dirigir uno si no tiene y, el y, recurso para poder hacer el estudio, ¿no? claro, tienen correlación,
pero no, o sea, después tenés una zona de superposición en que tenés hidrógenos con constipación, porque nos pasa cuando nosotros vemos la ficha de los pacientes, nos ponen constipación, constipación, constipación y tienen SIBO positivo para hidrógeno. Y tenés del otro lado, de repente te dice diarrea, 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 y viene el paciente, le haces el estudio y tiene metano. Y todavía no hay tanto estudio con tanta cohorte grande como para poder hacer un estudio y decir, che, mira, pasa esto, pasa esto. Empíricos, vuelvo a lo mismo. Estás lejos de un lugar donde se pueda hacer test de aire expirado. Vos tenés una presunción alta de que el paciente está con un SIBO. ¿Por qué? Porque tomó antibióticos, porque tuvo una gastroenteritis, porque cambió los hábitos y pasó de una diarrea y sabés que no tiene un cáncer de colon, o tuvo una gastroenteritis, o como te digo, una diarrea, un fenómeno de barrido, o viene, no sé, de un bypass gástrico y tiene dumping y se distiende y está con reganancia de peso, o está hipoclorhídrico, o le tuviste que hacer alguna cirugía abdominal, que son las grandes, así grandes cosas, o tiene uso crónico de IBP, que es la otra gran cosa que uno puede tener. Y estás lejos de un centro de referencia, no lo podés mandar al paciente. Bueno, ok, hacele rifaximina, 550 miligramos cada 8 horas, 15 días, pero sugeriría que esa rifaximina se trate junto con una dieta mínimamente, aunque sea hipofermentativa. Si es baja en FODMAPs, mejor. La biblioteca está dividida 50 y 50, te dicen, no, la dieta FODMAP con esto no sirve, y lo otro te dicen sí sirve. La dieta FODMAP, a ver, en mi opinión personal, yo la uso para bajar la cantidad de sustrato fermentable que le doy a las bacterias en excesivo, mientras trato con el antibiótico. ¿Sí? No más que eso. No es una dieta para sostener en el tiempo, porque es una dieta imposible de sostener en el tiempo. Sí, pero el fundamento es ese, bajar el sustrato fermentable y que el antibiótico pueda hacer efecto. Bien, perfecto, se entendió súper bien. Y te hago una última pregunta que nos hacen, que dice, ¿qué nos aconsejarías para los pacientes polimedicados añosos que usan omeprazol u otro inhibidor de la bomba de protones como protector gástrico en forma crónica? Primero hay que ver, está buena la pregunta porque es algo que pasa siempre. Tal cual. Eh, la realidad que ahí uno tendría que primero pararse y decir, ¿está bien que yo le ponga un IBP todo el tiempo a este paciente? ¿Lo requiere? ¿Lo tengo con alto consumo, alto o bajo, pero consumo de AINES al fin? ¿Que me vaya a hacer una úlcera por estrés? Que es ese paciente añoso, que sabemos que va a pasar todo eso. Ok, ¿tiene criterio? Genial. Veamos qué drogas tiene y vayamos por ahí a pantoprazol, que usa otro citocromo y evade a muchísimos de las drogas que en general son las que tiene un paciente añoso de primera línea. ¿Sí? Como decía yo, anticoagulación, carvedilol, viso, eh, incluso el clopidogrel, o sea, puede estar antiagregado, Bien. anticoagulado, beta bloqueado y mucho de eso le va a afectar. Es más, siempre recordar esto, si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una osteopenia, que tiene una osteoporosis, y por algún motivo le sostenemos en el tiempo porque el calcio, por ejemplo, le hace mal, uno le da calcio base, le da lo que sea, y te dice no, porque me da epigastralgia y me da dolor, me da dolor, me da dolor, y le sostengo en el tiempo el omeprazol, también está perdiendo el calcio, no lo está absorbiendo tanto. No sé si contesté con eso. Sí, 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 quedó clarísimo. No sé si creo que hay una pregunta más. No, son todas de agradecimiento. Bueno, obviamente te damos las gracias nuevamente, Rodney. Les damos las gracias a todos ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos en estas capacitaciones. El 26 de septiembre nos volvemos a encontrar, también nos va a acompañar el doctor Britos. En esa ocasión vamos a hablar de colon rectal, ¿sí? Sobre screening y las nuevas recomendaciones que hay actuales, que han bajado un poco, ¿no? Los tiempos de edad como para empezar a hacer los screening correspondientes. Así que bueno, nuevamente, gracias a todos. Queremos respetar el tiempo, así que vamos a ir cerrando si no hay ninguna otra pregunta y los esperamos el 26 de septiembre. Buenas Muchas noches gracias. a todos y muchas gracias.